voy a grabar porque no están viniendo a clases, entonces me complica esto de que... Ya, eso se ve, ¿cierto? Sí, profe, sí se ve. Ya, listo. Bueno, yo me imagino que ustedes aún no han podido presenciar, ¿cierto? Este aprendizaje que tiene que ver con la reanimación cardiopulmonar porque no hemos podido llevarlos a taller aún. Pero no me cabe duda que durante el transcurso del segundo semestre lo van a tener que vivir. Ya, entonces, en primeros auxilios, a lo mejor han visto alguna clase sobre la reanimación cardiopulmonar, ¿o no? ¿Sí? Ya, ¿qué es lo que vieron? Cuéntenme un poquito para ir relacionándolo con la clase de hoy. ¿Qué han visto en relación a la reanimación cardiopulmonar? Algo como el RCP, la reanimación, o ¿Ya? sea, es la técnica, más que nada. La técnica, ya. Ujú. Pero no vieron medicamentos, nada de eso, ¿verdad? No, eso no. Ya, lo vieron en adultos, en niños. Sí, Ya, en ambos. y también vieron con uno y dos reanimadores, ¿verdad? Sí, me parece que sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, uno reanima cuando obviamente el paciente tiene una clínica, ¿verdad?, compleja que puede llevarlo a un paro. Eh, reanima me refiero a todo, pues, a compensar al paciente. Pero cuando hacemos la reanimación cardiopulmonar, tiene que ver exclusivamente con un paro cardiorrespiratorio que puede ser por múltiples causas, ¿ya? En este caso, podría relacionarse con una falla cardíaca aguda, que podría venir desde el efecto secundario de los medicamentos anestésicos, por ejemplo, porque si ustedes se recuerdan clases pasadas, ¿cierto? Al inicio, la mayoría de estos medicamentos anestésicos mayores producen hipotensión y bradicardia. Entonces, en conjunto con eso, si no hay un monitoreo continuo y un anestesiólogo y un técnico de anestesia bien preparados, ¿verdad? El paciente se va a descompensar, va a seguir bajando la presión arterial y el pulso hasta llegar a un paro. Es por eso que cuando se usan estos anestésicos, ustedes también lo vieron en el trabajo de la máquina de anestesia, en anestesia general el paciente tiene que estar conectado a un respirador artificial, que es una de las partes importantes, ¿cierto?, de la máquina de anestesia. Si no fuera así, el paciente moriría, ¿cierto?, en cada anestesia general frente a alguna complicación porque no tendríamos cómo devolverle la ventilación en este caso, ¿ya? Hay varias complicaciones que están asociadas a la anestesia general. Por lo tanto, en este caso, eh, saber hacer una reanimación cardiopulmonar básica, por lo menos, es indispensable para los técnicos de enfermería. Entonces, para el técnico de anestesia es una obligación, ¿verdad? Y el técnico de anestesia no solamente debe saber las maniobras, ¿verdad?, de reanimación cardiopulmonar, sino que debe conocer los fármacos que son primordiales para reanimar a un paciente eh, por una descompensación a nivel sistémico y que viene desde los fármacos anestésicos que ustedes revisaron. ¿Ya? Las complicaciones inmediatas, por ejemplo, que podrían generar eh, los fármacos anestésicos, ya dentro de lo respiratorio, que es casi todo eso, está una aspiración bronquial, por ejemplo, por un vómito,
¿ya? Por eso es tan importante el ayuno. El broncoespasmo y el laringoespasmo, que lo vimos también como una complicación casi inminente, ¿verdad? Con los anestésicos como el tiopental, el propofol, ¿ya? El paro respiratorio reflejo, que podría darse por mucha sedación, ¿verdad? La obstrucción respiratoria, que podría ser por un fluido o un trombo, por ejemplo, y cualquier trastorno del ritmo respiratorio, pero en un paciente que pudiese tener algunos antecedentes de base, ¿ya? Entonces aquí abajito en esta flechita existen formas de prevenir, ¿verdad? Que el paciente pueda morir o llegar a un paro como una complicación inmediata, ¿verdad? Durante la anestesia general. Lo primero que aprendimos, ¿cierto? Es que el paciente debe estar intubado justamente por esto que está acá arriba, el broncoespasmo y el laringoespasmo, ¿verdad? Que es insacable, ¿verdad? Un laringoespasmo y un broncoespasmo es insacable sin un tubo endotraqueal, ¿verdad? O a lo menos una máscara laringea. La ventilación siempre tiene que ser asistida en la anestesia general, por eso el paciente está conectado al corrugado y el corrugado va, digamos, a la máquina de anestesia y a este respirador artificial. Debe haber previamente una aspiración bucal y faríngea, y dentro de aspirar es muy importante la revisión bucal. ¿Qué cosas creen ustedes que puede ir en boca que le podría generar una obstrucción al paciente? Que esté dormido, que esté sedado. ¿Qué elementos podrían estar en boca que podrían ser de riesgo? Como un tubo o algo así. No, algo que tenemos a veces las personas. ¿Qué La elemento? prótesis. Una prótesis, ya. ¿Qué otra cosa? Una prótesis completa. Pero esa sería grande, ¿verdad? A lo mejor es menos peligrosa. ¿Qué otras cosas conocen ustedes que podrían tener los pacientes en boca? Que no sea una prótesis completa. Piercing, Excelente, Luis, un piercing. Ese piercing puede estar en la lengua, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podría estar? frenillos, Ya podría haber un frenillo suelto, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, conocen el concepto del puente dental, que son a veces partes de los Sí, dientes. profe. Sí, ya. Entonces, todo lo que es dentario, tenemos que interrogar al paciente también, porque nosotros no tenemos por qué saber que él tiene un diente removible, por ejemplo, que se atornilla, ¿ya? Hay personas que tienen prótesis dentales que van ensambladas a una pieza de titanio en el paladar, superior o inferior. Entonces el diente se pone y se saca, es removible. Obviamente eso que está puesto ya en el maxilar no va a salir porque es un implante. Pero cuando vemos algo removible, deberíamos interrogar al paciente. Tenemos que sacar todo eso de la boca del paciente. Los piercings también. Eh, Contarles una mala experiencia nomás. Había una niña que tenía un piercing del color de la lengua, ¿sí? Y eso, imagínate, al mirar con el ojo así rápido nomás, no lo vimos. Ella tampoco lo refirió. Nadie le dijo a lo mejor que no tenía que tener un piercing en la lengua, porque uno no anda asumiendo por la vida que la gente usa piercing en la lengua, sino que a veces es muy notorio. Y hoy día hay que revisar bien la boca, ¿sí? Ya. Por lo tanto, además de aspirar, ¿verdad? Que no hayan secreciones, que no tenga nada removible, hay que mirar que no tenga nada externo, ¿verdad? Como estos piercings. El ayuno es súper importante, súper, súper importante. ¿Cuántas horas de ayuno eran? Primera unidad, chiquillos. ¿Cuántas horas de ayuno es necesario para ser sometido a una cirugía, anestesia? ¿Ya se les olvidó?
Alanis, Víctor, María Ignacia. Hola, 8 horas, Geraldine. profe. 8 horas, eso es lo ideal, ¿cierto? Pero acordándonos de que los pacientes tenían que tomarse algunos medicamentos antes de ir a operarse, justamente para regular el ritmo cardíaco, ¿verdad? Y la presión arterial, que es una de las cosas que se desajusta con los medicamentos. Nosotros deberíamos tener a lo menos 6 horas de ayuno de sólidos, ¿verdad? Y cuando le vamos a dar los medicamentos antes de la cirugía, que hay que darle a lo menos unas 2 o 3 horas antes de la cirugía, debe estar administrado con muy poca agua, muy poca agua. Se habla de máximo 40 cc de agua, ¿ya? Pero los anestesiólogos piden que si el paciente puede tragarlo con saliva, eso es lo mejor. ¿Qué pasaría si un paciente no guarda el ayuno y nos miente? También como efecto adverso, ustedes presentaron en varios de sus medicamentos que se generaban náuseas y vómitos. Entonces, esto de las náuseas y vómitos también podría estar relacionado con la hipotensión y la bradicardia. Entonces, el paciente que tiene algo en el estómago va a generar un vómito y en la posición que se encuentra el paciente para la anestesia general es habitualmente en decúbito supino, es decir, con la carita mirando hacia el techo. Eso quiere decir que va a vomitar y puede aspirarse entonces y llegar al pulmón. Eso va a generar neumonias, ya como secundaria a un vómito aspirativo. Lo que se podría usar en algunos pacientes, dependiendo de la cirugía, son algunos medicamentos anticolinérgicos, es decir, que se le llaman astringentes. ¿Ya? Hay algunos medicamentos que podrían secar todas las secreciones naturales que nosotros tenemos o secretamos en el tubo digestivo. Uno de ellos, por ejemplo, es la atropina. Entonces, cirugía que tiene que ver con lo gástrico, con el tubo digestivo en general, se usa eso bastante, ya en cirugía. Bueno, también podemos encontrar, aparte de las respiratorias, que serían como las más frecuentes de encontrar, y a las cuales uno está más preparado para enfrentar porque se dan con mayor frecuencia. Entonces tenemos las complicaciones cardiovasculares, y ahí podríamos ver algunas arritmias cardíacas, por ejemplo, hipertensión o hipotensión, dependiendo de los antecedentes que tenga el paciente, una depresión del músculo cardíaco, es decir, que no funcione bien y justamente se relaciona con la edad, a lo mejor, o antecedentes cardíacos de nacimiento, ¿ya? Por otro lado, también están las complicaciones neuromusculares, y ahí, dentro de esas, se encuentra la hipertermia maligna. Por lo tanto, es importante que vean ese video, chiquillos, y repasen un poquito para que podamos volver a conversar la próxima clase de eso, ¿ya? Y también se encuentra el grupo de las gastrointestinales, y ahí está el vómito en el intraoperatorio. También podríamos encontrar más tardíamente un paro del intestino que se llama ilio paralítico, ¿ya? Y algunos otros problemas metabólicos que podrían ser del hígado o del riñón. Ya. Si nos vamos al RCP básico, ¿verdad? Nosotros sabemos que el paciente está sin mover la musculatura cardíaca y no está respirando. Entonces, aquí hoy día, después de varios cambios, porque cada 5 años más o menos, la American Heart Association, que es la Sociedad Internacional de Anestesia y del Corazón, ellos revisan, ¿verdad?, las normativas internacionales de cómo vamos a reanimar un paciente para provocar
el menor daño o dejarlo con menos secuelas, ¿verdad? Antiguamente se le daba mucho énfasis a la ventilación, pero hoy se descubrió, digamos, que eh, mientras hagamos masaje cardíaco sin parar hasta que el paciente pueda ser reanimado por un equipo especializado, toda esa sangre oxigenada le sirve al paciente para que pueda llegar al organismo entero y sobre todo al cerebro, ¿verdad? Para no dejar un daño neurológico después de volver de la reanimación. Entonces, para hacer masaje cardíaco externo tenemos que entrenarnos, ¿verdad? Para ventilar también tenemos que entrenarlo. Y por supuesto, para hacer una desfibrilación, eso por lo menos ustedes llegarían hasta el DEA, ¿verdad? ¿Qué aprendieron del DEA? ¿Qué es un DEA? ¿Alguien sabe? Es un desfibrilador externo automático, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, nosotros en las máquinas de anestesia no tenemos esto, pero sí está en los carros de paro. En los quirófanos, siempre en el pasillo de los pabellones, hay un carro de paro exclusivo para esa zona, ¿ya? Y ese carro de paro tiene que tener por obligación, por normativa, un desfibrilador, ¿ya? Que no es un DEA, es un desfibrilador completo, que es manual, programable, tiene varias funciones, entre ellos también un marcapasos, por ejemplo, para arritmias. Pero en definitiva, el hecho de saber manejar un DEA le permite salvar la vida al paciente mientras llega el equipo especializado, ¿verdad? El equipo de reanimación de ambulancia, de SAMU, y una vez que llegan ellos ya nosotros podemos estar tranquilos, digamos que el paciente se va a recuperar. Pero en el caso de la anestesia, vamos a dejarle esa función de la desfibrilación solo a los profesionales. En orden jerárquico sería aquí el anestesiólogo primeramente, o podría ser un cirujano, y al final podrían ser los enfermeros, ¿ya? Pero la desfibrilación debe ser algo que debe ser capacitable en por lo menos cada 2 años, ¿ya? Eso es parte de la reanimación avanzada. Bueno, estos son los objetivos de oxigenar al paciente, de ventilarlo, ¿verdad? ¿Ya? Nosotros tenemos que estar tranquilos en anestesia de que el paciente va a estar intubado, siempre y cuando sea anestesia general, ¿verdad? No hay mucho cambio cuando hacemos anestesia general entre un tubo endotraqueal y una máscara laringea. Pero si hay un edema de la laringe, sí podría salirse la máscara. Entonces lo más seguro es un tubo endotraqueal. Pero cuando no tenemos una anestesia general y el paciente hizo un paro como un reflejo de alguna estimulación, ¿verdad? Vagal, podríamos hacer un masaje cardíaco y ventilarlo de manera manual. En el intraoperatorio también podría darse, claro que sí. Y aquí siempre se prioriza el masaje por sobre la ventilación, porque cuando buscamos intubar al paciente es demoroso, ¿ya? Entonces alguien tiene que estar haciendo el masaje cardíaco, mientras tanto el anestesiólogo o el enfermero o quien esté capacitado busca, ¿cierto?, abrir esta vía aérea de la manera más eficiente, que sería un tubo endotraqueal. Y luego, por supuesto, que ya el paciente está intubado, seguir al líder. Y el líder va a ser solo uno. También por línea jerárquica sería primeramente un anestesista, después el cirujano y después un enfermero. Y esos serían nuestros líderes a seguir durante la reanimación. Si no tenemos la posibilidad de intubar al paciente porque
tal vez no se pudo, se hizo un broncoespasmo. Bueno, hay otras salidas en pabellones, siempre hay set de cricotiroidotomía, que es un equipo para abrir, ¿cierto?, la vía aérea desde el exterior, sobre la tráquea, ¿verdad? Y eso nos permite también salvarle la vida al paciente. Pero en definitiva, mientras no tengamos la posibilidad de intubar un paciente, debiéramos ventilarlo con la bolsa, ¿verdad?, de ventilación, o el ambú. ¿Vieron el ambú? Es el que tiene la mascarilla y tiene como un globito atrás, ¿no? Ese, sí, ese es el ambú. Ah, sí, sí, profe. Ya. Pero ¿qué es lo importante si vamos a usar el ambú en un paciente para poder ventilarlo? ¿Cuáles son las consideraciones importantes que yo tengo que tener? ¿Cómo lo tengo? ¿Le pongo ahí nomás y le aprieto la bolsa o cómo lo tengo que hacer? No hay que revisarle que no tenga nada en la boca. ¿Ya? Ujú. Eh, Llevar un ritmo constante. ¿Ya? Y si ustedes ven que el tórax no se está elevando, ¿qué pasa ahí? ¿Hay algo que tiene obstruido quizás en la garganta? ¿Ya? Pero la posición del paciente, de la cabeza, ¿cómo tiene que estar? así como en la imagen, creo. Esa donde le están poniendo esa, Sí. así. La primera de arriba, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer en un paciente que necesita ventilación es posicionarlo, ¿ya? Y hay varias maniobras, pero la más usada es la maniobra frente-mentón, si es con un operador, y si es con dos operadores es lo que ustedes ven acá arriba, ¿sí? Es importante esta maniobra, muy importante. Incluso fíjense que cuando ustedes hagan los talleres, los fantomas que tenemos nosotros son bastante buenos. Y se van a dar cuenta que el no posicionar la cabeza no permite por ningún motivo eh, hacer que el tórax se eleve. No hay ninguna posibilidad de que entre el aire. Por lo tanto, la posición es muy importante durante la reanimación, ¿ya? Para poder ayudarle al anestesista a intubar también. Ustedes deben tomar, como en la primera imagen, deben tomar la cabeza del paciente y posicionarlo y ayudarle al médico en todo lo que les vaya solicitando. Partiendo del laringoscopio, ¿verdad? Que es este aparato que ustedes conocieron cuando hicieron el trabajo de la máquina anestesia, que es un dispositivo que ayuda a iluminar, ¿verdad?, la vía aérea alta, y tiene hojas, ¿verdad?, que van a ayudar a bajar la lengua, a preparar el camino para el tubo endotraqueal, ¿verdad? Y hay distintas hojas, ¿verdad?, que de acuerdo al paciente que vamos a atender, la hoja es más larga o más corta, ¿ya? Y en algunos casos hay anestesiólogos que usan hojas rectas y hojas curvas. Se va a depender también. ¿Qué otra consideración ustedes aprendieron también en un paciente que tenían que abordar la vía aérea? Porque es parte de la evaluación preanestésica. ¿Se acuerdan de una escala que había que mirar, que empezaba con M, donde clasificaban la vía aérea? ¿Cómo es Malampatí, la clasificación Malampatí? Eso, la clasificación Malampatí. Claro, porque si yo sé que tengo un paciente con un Malampatí alto, quiere decir que la vía aérea es bastante difícil de abordar. Por lo tanto, yo ya tengo que pensar por adelantado y prepararle al anestesista en la mesa de anestesia todos esos elementos que pueda necesitar para intubar. Aunque no sé si pudiera necesitar eso, lo tengo que poner igual, porque cualquier anestesia puede ser una anestesia regional, puede ser una anestesia raquídea, podría necesitar transformar esa anestesia a una general, porque a lo mejor se alargó la cirugía y los fármacos calculados para la cirugía en ese momento
ya no se pueden readministrar porque era por vía raquídea, por ejemplo, por la columna. Entonces vamos a tener que seguir administrando por otra vía y ahí muchas veces hay que pasar al paciente de regional a endovenosa. Se da pocas veces, pero podría suceder. Entonces tenemos que estar preparados, ¿ya? Esa evaluación, por supuesto, la hace el anestesiólogo, pero cuando ya tiene antecedentes el paciente, eso va a estar en la ficha igual. Ahora, el malampatí también está asociado a algunos síndromes del desarrollo o síndromes del crecimiento. Por lo tanto, si vemos un paciente que tiene el cuello corto, que tiene el tórax elevado en tonel, esos pacientes sí tienen una vía aérea difícil. También está asociado al índice de masa corporal, porque el aumento de la grasa hace que el paciente tenga el cuellito más corto también y cuesta hiperextenderlo. Ese es el ambú, ¿ya? También aprendieron las maniobras, ¿verdad? Para colocar el ambú, cómo se tomaba. ¿Le hablaron de la C y la E? Sí, el índice con el pulgar era en forma de C y los otros Sí. en E. Perfecto, perfecto. Y eso hay que practicarlo porque no es tan fácil. Hay que mantener siempre adherida la máscara a la cara del paciente con el C, ¿verdad? Y el E me sirve para mantenerlo en la posición que es de hiperextensión. Por lo tanto, tengo que hacer todo eso con la misma mano. Y no es a veces la mano que uno utiliza habitualmente, sino que la otra mano. Y con la otra tenemos que estar conscientes de la frecuencia respiratoria que le vamos a dar al paciente, que tiene que ser por lo menos como la mía, en tranquilidad, no en shock y asustado, ¿cierto? Reanimando. La frecuencia respiratoria normal, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en un adulto? De 12 a 20. Ya, perfecto. Entonces no debería superar, ¿verdad? La ventilación por sobre eso. Cuando estamos en una reanimación cardiopulmonar, esto tiene que ser de acuerdo al esquema que dice ahí, 30 es a 2. Entonces 30 masajes, ¿verdad? Y luego 2 ventilaciones. Pero cuando el paciente ya recupera el ritmo cardíaco, y eso va a ser indudablemente por las drogas vasoactivas, el paciente va a requerir más que nada que lo ventilemos hasta que pueda ventilar por sí solo, porque se puede volver a caer, ¿verdad? En un paro respiratorio, porque todavía está haciéndole efecto eso que le provocó el paro. No es tan rápida la vuelta del paciente, de la conciencia y de todo eso. ¿Mm? Bueno, hay hartas consideraciones aquí, pues ustedes tienen que mirar, ¿verdad? Que la ventilación haga que se eleve el tórax. Eso le va a dar la seguridad a ustedes de que el paciente sí le está llegando oxígeno. Cuando el paciente no está en este riesgo, ¿verdad? De que estamos solos y está intubado, este mismo ambú se conecta, sin la máscara por supuesto, al tubo endotraqueal. Se desconecta el corrugado que teníamos con la mezcla de gases anestésico a la máquina anestesia y se le coloca el ambú y se ambucea, digamos, de manera manual a la misma frecuencia respiratoria que me acabas de decir, Renato. Pero debo ir siempre mirando que el tórax se eleve de manera simétrica, ¿verdad? Porque cuando no se eleva de manera simétrica, ¿qué puede estar pasando? ¿Lo aprendieron en clases? Tiene que ver con el... Dígame. Daniela, ¿me hablaste?
Pero pensemos un poquito, ¿cómo le hago llegar el aire al paciente si está intubado? Por un tubo. Entonces, si se eleva de manera asimétrica el tórax, ¿qué puede estar pasando con el tubo? Que a lo mejor está conectado para un pulmón. Así es. Y podría haber pasado, podría haberse ido hacia un lado, entonces está mal instalado el tubo. Otra cosa que podrían presenciar ustedes, porque no crean que los médicos no fallan jamás en la intubación. Hay médicos que están recién titulados, que están aprendiendo esto y que su experiencia para haber instalado tubo endotraqueal ha sido bien poca. Entonces al intubar podría no estar bien instalado. ¿Qué pasaría si ustedes ven que en vez de elevarse el tórax, se está elevando el abdomen? Los demás igual pueden participar. Alani, Víctor, Geraldine, María Ignacia, Jocelyn, Gladys. Profe, que el tubo solamente pasó hacia el estómago, podría Sí, ser, claro que sí. y no hacia los pulmones. Así es. ¿Y qué podemos hacer ahí? ¿Qué debería pasar? Retirar el tubo y tratar de volver a colocarlo. Así es. Pero otro tubo, porque acuérdate que la vía gástrica ya no es una vía estéril. Por lo tanto, deberíamos estar nosotros en anestesia. El técnico de anestesia tiene que estar ojo a todo eso, porque el anestesiólogo, ¿verdad? Va a estar haciendo todo esto y mirando más que nada al paciente, mirando el monitor también cardiorrespiratorio para ir indicando otro tipo de fármacos, pero ustedes podrían estar atentos a la necesidad de reinstalar el tubo, entonces tienen que tener al tiro otro tubo. Generalmente el que usamos con frecuencia es el 7,5 en un adulto, ¿ya? Entonces ahí van a tener que estar ojo con el tubo, un tubo de reemplazo, la jeringa a mano para insuflar el CAF, porque también se podría correr. Cuando lo instalamos, tenemos que inflar el balón del tubo endotraqueal para que no se salga por ningún motivo. Podría correrse la bolsa del ambú y por el peso, digamos, mover el tubo. Por eso siempre tenemos que tener todo eso a mano. Fijar el tubo es muy importante con tela, que no se corra, ¿verdad? O con una gasa, depende de la maniobra que habitualmente esté acostumbrado el que colocó el tubo, que sería el médico. Pero les va a estar pidiendo pues gasas largas, tela, ¿verdad? Fíjense bien cuando coloque el médico el tubo, que es algo que nunca se fijan los médicos, en qué número quedó el tubo puesto, porque los tubos endotraqueales traen numeritos, todo eso lo vamos a ver cuando nos veamos presencialmente. Entonces esos tubos vienen numerados con rayitas, cuando ustedes vean que llegó a la boca, la comisura de la boca, tienen que ustedes mirar ahí en qué lado quedó. Y después al rato, si tienen dudas de que se movió el tubo, ustedes van a ir mirando al tiro la raya, se corrió, no, está afuera, porque antes estaba en tal número y ahora está en este. Son pequeñas cositas que en anestesia vamos aprendiendo. ¿Ya? Bueno, hasta aquí estamos bien. Ahora, el masaje va a venir de todas maneras, de todas maneras, porque buscando la vía aérea no le vamos a salvar la vida al paciente, por lo que le salva la vida, ¿verdad? Es este masaje cardíaco externo. ¿Qué es lo que dice ahí? Favorece la presencia del flujo sanguíneo, ¿verdad? Al corazón y del corazón al cerebro, porque si no lo hacemos rápidamente, el paciente no va a salir del paro, y si sale del paro tardíamente, vamos a tener un paciente con daño neurológico. Es lo mismo que le pasa a los niños que se caen en una piscina, por ejemplo, y dejan de respirar, ¿verdad? El no llevar oxígeno al cerebro deja a un niño dañado. Puede reanimarse, salir con vida, pero con un daño neurológico irreversible a pesar de la estimulación y todo. ¿Ya? Siempre es importante la desfibrilación lo antes posible. Eso es muy importante.
esta desfibrilación, reitero que es algo médico, ¿verdad? Que tiene que estar siempre el enfermero a cargo del carro de paro ahí, porque él va a estar administrando las drogas vasoactivas, pero ustedes también pueden estar administrando las drogas vasoactivas. Entonces, depende del líder, ¿verdad? El líder les va a estar dando las indicaciones. Si es al técnico anestesia, se los va a decir por su nombre y ustedes van a estar preparando. Y así el enfermero a lo mejor se preocupa de esta parte de la desfibrilación si no hay nadie más. ¿Sí? Bueno, el desfibrilador es un equipo que hace una descarga de energía en el cuerpo del paciente y el promedio de descarga en Joule, que es la unidad de medida de la energía, es más o menos 120 Joule, ¿ya? Más o menos a eso se va a generar la descarga. Pero es importante que el operador de esto esté capacitado porque tiene que saber dónde se prende, dónde podemos regular la energía, también dónde podemos revisar, ¿cierto?, que esté en la modalidad correcta y que no esté en marcapasos, por ejemplo. En vez de estar en marcapasos, puede estar en el desfibrilador automático, o sea, perdón, manual. ¿Ya? Son pequeñas consideraciones que un operador experto lo va a manejar súper bien. ¿Sí? No quiero perder la asistencia, así que un minutito para tomar una fotito de la asistencia. Ya. Bien. ¿Hasta aquí tiene alguna duda con lo que hemos conversado? No, profe. Ya. Esto todo ya se dan cuenta que empieza a ser parte de la reanimación más avanzada, ¿verdad? Porque ustedes lo que aprendieron en primer auxilio es la reanimación básica, que tiene que ver con el masaje, y quizás la ventilación boca a boca con la maniobra frente-mentón. Pero aquí ya estamos usando dispositivos de la vía aérea, y eso, sumado a las drogas vasoactivas, entonces se convierte en una reanimación mucho más avanzada. De hecho, ustedes tienen que estudiar reanimación avanzada si quieren dedicarse a esto. Bueno, en definitiva, lo que ustedes aprendieron ahora en relación al masaje cardíaco es esta imagen, ¿verdad? Es la postura del operador frente al paciente. Ya el paciente debe estar en decúbito supino, ¿verdad? Y ustedes tienen que estar con los brazos en línea recta sobre el paciente, ¿verdad? Con una mano sobre la otra, y ustedes van a ubicar en la línea media del pecho, entre ambas tetillas del paciente, ¿verdad? Ustedes van a hacer una línea imaginaria y ahí en la línea media, sobre el esternón, ustedes van a ponerse a hacer su masaje cardíaco. Porque ahí se encuentra el corazón. Y el talón de la mano es lo que ustedes van a colocar ahí. Nada más. Por lo tanto, los dedos de las manos deben estar elevados. ¿Y por qué se hace esto? ¿Qué aprendieron ustedes en clase? ¿Por qué no podemos poner toda la mano? ¿No? ¿Qué riesgo puede haber si yo pongo toda la mano en el Profesora, estándar? ¿Sí? Dígame. bueno, yo no estuve toda la clase, pero yo creo que podemos realizar, o sea, si colocamos toda la mano, podemos provocar alguna fractura. Así es, Jocelyn. No sé, no estuve toda la clase, profesora, pero ¿sí? yo creo que eso. Sí, es una fractura costal, en definitiva, ¿ya? Por lo tanto, la postura
es algo que hay que estudiar bien, hay que mirar bueno, ustedes practiquen, digamos, mirar dónde queda este lugar. Es importante saberlo y no llegar al momento en que nos van a necesitar y no tener idea dónde poner las manos, ¿ya? ¿A qué frecuencia tienen que hacer esto ustedes? De 100 a 120, profe, ¿o no? Excelente. Porque más o menos eso sería una... Yo creo que como cada 5 minutos. No, hija, estamos hablando de qué frecuencia, cuánto por minuto. Sí, lo que la Natalia me dijo parece, es 100 por minuto. Súper bien, porque de 100 a 120 provocamos buena irrigación periférica hasta que podamos llegar al paciente, porque el paciente va a requerir por lo menos de 100 por minuto para que alcance a llegar la irrigación cerebral. ¿Ya? Profe, Sí. ¿cuántas veces habría que comprimir por un segundo entonces? Por un segundo, más de una vez, 2 veces por segundo. Si es a 120 sería exactamente 2 veces por segundo. Por eso cuando uno cuenta, tiene que ensayar, uno tiene que ensayar cómo se cuentan los masajes. ¿Sí? Uno está con la adrenalina arriba, está nervioso, está apurado, quiere salvar la vida del paciente y aquí no hay cansancio. No hay cansancio. Cuando hay más de un operador del masaje cardíaco, también el líder debe resguardar que el operador del masaje no se canse y no se lesione. Por lo tanto, es recomendable que después de un ciclo de 2 minutos se haga el cambio. Por lo tanto, los funcionarios del pabellón siempre van a estar en filita porque ya van a estar asignados los roles, entonces siempre van a estar en una filita porque sabe que después de los 2 minutos del masaje del primero viene el segundo ciclo y ahí va a subir otra persona ahí. Y digo subir porque acuérdense que la mesa quirúrgica es una mesa que es alta, tiene que estar más o menos alta para la comodidad del cirujano. Pero acordarse también que existen controles remotos de las máquinas, podemos subir o bajar de acuerdo a la necesidad, pero a veces no hay tiempo para acordarse de eso y lo más fácil es agarrar un escabel o una tarima y ponerla ahí para que podamos lograr esta postura, la primera imagen que tenemos en esta diapositiva. Y para lograr esa primera, obviamente no vamos a estar de rodillas, vamos a estar de pie sobre algo, pero la idea siempre es que nuestros brazos estén rectos sobre el paciente. Y rectos, digo, ninguna posibilidad de extenderlos, de flectarlos, perdón. ¿Ya? Eso es lo importante, porque si lo hacemos de otra manera no va a resultar. Profe, y se supone que uno hay que dejar caer solamente el peso de uno, ¿no? Claro. Porque tiene que hundir como 4 o 5 centímetros, algo así. Ahí está la profundidad. Sí. Y si uno 2 pulgadas no, dice la literatura, pero una pulgada son 2 centímetros, así que sí son 4 centímetros a lo menos. y si uno no tiene tanto peso, digamos, y no es capaz de hundir todo eso. Siempre se puede, porque si tú te entrenas en esto vas a poder. Uno cree que no porque tiene un paciente grande, macizo, pero cuando lo practicas te das cuenta que sí se puede. Y bueno, alguien que esté cansado al tiro y no pueda, lo va a manifestar y va a decir, yo necesito ayuda, no puedo, sáquenme. Y el líder se va a dar cuenta y va a decir cambio, y va a venir el cambio. ¿Ya? Una de las cosas importantes que nos olvidamos en el momento del masaje cardíaco es que efectivamente, claro, vamos a provocar esta compresión y lo más probable es que lo logremos hasta 4 centímetros, pero nos olvidamos de esta parte que es la otra, porque la reexpansión torácica. Porque si yo tengo todo el rato al paciente así comprimido, cuesta que se llene de oxígeno, ¿verdad? Los pulmones, porque eso es lo que necesitamos para poder
seguir enviando sangre con oxígeno al corazón y al cerebro, porque lo que queremos lograr, ¿cierto?, es evitar las complicaciones posteriores. Y hay alguien que va a estar ventilando, por lo tanto vamos a ventilar después de las 30 compresiones, ¿verdad? Y cada vez de estas 2 insuflaciones se renueva el oxígeno en la sangre y volvemos a bombear nosotros de forma manual al paciente. Pero tenemos que permitir que esta profundidad también soltar para que pueda llenarse de nuevo, ¿verdad?, el corazón de sangre y así poder bombear una cantidad de fluido y no nada, porque en el fondo si no lo dejamos llenarse, ¿qué estamos bombeando? No estamos bombeando nada. ¿Ya? Después de cada compresión. La relación hoy día, pese a muchos cambios anteriores, sigue siendo 30:2. Hubo un tiempo que era 15:2. Hoy día se mantiene, por lo menos los últimos 10 años ya de las reanimaciones, sigue siendo 30 compresiones por 2 ventilaciones. Ya no, eso no ha cambiado últimamente tampoco. Lo que se sigue recomendando es que no interrumpamos el masaje cardíaco por ningún motivo. Por lo tanto, el cambio de operador de masaje sería lo único que vamos a tener como interrupción. Pero si el anestesiólogo, por ejemplo, quiere auscultar para ver si está bien puesto el tubo, la idea es ojalá no dejar de masajear. Pero si el anestesiólogo lo pide, porque necesita verificar que el tubo esté bien posicionado, sería otra interrupción que tuviésemos que hacer. ¿Ya? La otra interrupción es que si van a desfibrilar. Porque ¿qué pasaría si yo no me alejo del paciente y van a desfibrilar? ¿Qué aprendieron ustedes con el DEA? Parece que ¿cómo es? El impulso eléctrico se le traspasa al que lo está topando, ¿no? Así es. Toda esa corriente eléctrica que va al paciente va a pasar también al operador y va a generar una descarga de energía que podría dejarte a ti en paro también. ¿Sí? Entonces, muy importante alejarse, no tocar al paciente, no tocar nada. De hecho, antes de desfibrilar, la persona que lo va a hacer dice, todos atrás, nadie toque nada. Y se produce la descarga que es 1 segundo, nada más. Y ahí de inmediato, pero de inmediato, apenas se descargó, volvemos a retomar el masaje, al tiro, ¿ya? No descargamos y esperamos a ver, examinemos al paciente, busquémosle pulso tranquilamente. No. El pulso lo podemos buscar en cualquier momento. Incluso acuérdense que no hay que buscar porque tenemos al paciente conectado al monitor cardiorrespiratorio. Entonces el ruido, nosotros vamos a sentir el pulso, lo vamos a volver a sentir, ¿ya? En anestesia es súper importante el oído, súper importante. Ustedes van a aprender a oír cualquier cosa en el monitor. Hay muchas alarmas, pero el ritmo cardíaco ustedes también les dice mucho. Ustedes sin mirar van a saber cuando un paciente está en arritmia, cuando esté en bradicardia, cuando esté con extrasistolía, que lo vamos a ver ahora. Ustedes van a aprender a hacer eso con solo escuchar, ni siquiera mirar. ¿Ya? Bueno, la verdad es que hay un montón de drogas que son vasoactivas, es decir, que provocan un aumento de la presión arterial y que ayuda a que esta irrigación sanguínea logre su objetivo, lleve oxígeno al paciente. Ya hay muchas drogas, dentro de ellas yo no voy a profundizar mucho porque esto ya ustedes lo investigaron, pero solo contarles cuáles son porque tienen que ustedes repasar después para el taller. Así que esta clase, además, estas diapositivas incluyen un refuerzo de todo lo que es farmacología, pero el refuerzo tampoco lo vamos a ver porque ustedes ya lo expresaron disertando, ¿sí? Pero mirando solamente aquí tenemos la epinefrina o adrenalina, que es la droga indispensable que está descrita
en todos los algoritmos de la reanimación, ¿verdad? Y lo que hace esta adrenalina maravillosa que salva la vida del paciente es vasodilatar, ¿verdad? Disminuir la presión diastólica, entonces deja que aumente la sistólica y produce una taquicardia en el paciente, y eso es lo que le ayuda a irrigar después. Y las dosis, según los algoritmos actuales, después de los siglos, digamos, ahí está todo descrito ahí, se puede administrar una ampolla, que es de 1 miligramo, cada 3 a 5 minutos aproximadamente. Por eso también en la reanimación es tan importante el registro, en lo que sea, en un cuaderno, en la pared, en un pizarrón, en lo que sea, porque mientras se va dictando, todo lo que está pasando tiene que estar registrado ahí para saber en qué momento nos toca administrar otro fármaco. ¿Mm? ¿Ya? Bueno, vamos a ver también los ritmos que son desfibrilables a continuación, y los ritmos que van a servir para alertarnos de que podría venir un paro cardíaco o cardiorrespiratorio. Es la fibrilación ventricular, que está ahí, la FV, o la taquicardia ventricular sin pulso. ¿Ya? Entonces, otras drogas que van a participar, digamos, del equilibrio en esta reanimación. La segunda droga que va a participar es la amiodarona. Acá arriba está en este cuadradito blanco. La amiodarona es un fármaco que mejora la respuesta a la desfibrilación. Esa droga está también en los algoritmos como una segunda droga cuando ante la adrenalina o epinefrina no vemos respuesta del paciente, no se devuelve el ritmo cardíaco, no aparece solo. Dejamos de reanimar y no aparecen más los complejos, ¿ya? En el electrocardiograma sigue habiendo una asistolía. Otra alternativa que podríamos encontrar también para usar sería la lidocaína. Todo esto siempre acordarse que lo va a indicar el médico, ya el anestesista. Y la lidocaína sería una alternativa también a la amiodarona. Podría darse que tampoco hay respuesta con esto, entonces la lidocaína podría ser una buena alternativa. En otros lugares podría no haber amiodarona, difícil que no haya, porque no deberíamos estar operando sin estas drogas, pero podría darse y ahí está, ya, por una falla humana. ¿Ya? Otras drogas para compensar, bueno, la atropina también sirve. Antiguamente se usaba harto la atropina en las reanimaciones, hoy día no, pero se estaba usando antiguamente también para revertir algunas arritmias, ya, porque es un regulador del ritmo. Y bueno, y otras drogas como por ejemplo el bicarbonato de sodio, que ayuda al equilibrio ácido-base. Esta la van a ver ustedes en la hipertermia maligna, la otra clase también, por eso no voy a ahondar más hoy día. Solamente quería mostrarles estas 3 drogas que son súper importantes, o estas 4, perdón, con la atropina, que es la epinefrina, entonces, o adrenalina, la amiodarona en segundo lugar, la lidocaína como alternativa de la amiodarona, y finalmente cuando ya tenemos un paciente que volvió a tener ritmos, que va a ser irregular, podríamos colocar atropina también para regular esto, ¿ya? Bien, voy a dejar de mostrar esto porque quiero pasar a las arritmias ahora. ¿Quedó alguna duda con lo que vimos? Fue una pincelada nada más, pero ¿quedó alguna duda? ¿No? Bueno, voy a entonces mostrarles las arritmias cardíacas. ¿Qué significaría para ustedes una arritmia? O la palabra arritmia.
Todos participan. Alteración del ritmo cardíaco. Perfecto. Alteración de ritmo. Nosotros deberíamos tener siempre un ritmo regular. ¿Cómo se llama ese ritmo regular? Ritmo. ¿Le suena la palabra sinusal? ¿No? Sí, sí. Ya. Sí, lo sinusal vendría a ser sinónimo de lo normal, ¿ya? Pero el ritmo cardíaco es un ritmo que debería estar siempre estable, ¿ya? Eso sería como lo normal. Por lo tanto, ¿cómo vamos a saber que un paciente tiene un ritmo sinusal normal? Porque acuérdense que los pacientes mayores de 40 o todos aquellos que tengan problemas cardíacos van a ir con un electrocardiograma, ¿verdad? Este electrocardiograma tiene que tener estos complejos que están aquí, PQRS, ¿verdad? El complejo siempre tiene que estar a la misma distancia uno de otro, de acuerdo al movimiento que haga el paciente mientras le están haciendo el electrocardiograma. Podría ser un complejo más alto en la onda la onda QR, podría ser más alto, más elevado, pero solo por eso, por el movimiento, ¿ya? Pero si volvemos a dejar al paciente quieto, vamos a tener de nuevo esta distancia que es simétrica, ¿verdad? Uno de otro. Esto sería un ritmo sinusal normal, y también lo podemos medir a través de los cuadraditos. Esto viene en un papel milimétrico, nosotros podemos tomar una regla y mirar que cada complejo punta a punta sea la misma cantidad de cuadraditos. ¿Ya? También podría haber una taquicardia sinusal que va a llamarnos la atención inmediatamente porque los ritmos van a ser, la aparición de los complejos va a ser más frecuente, van a haber más complejos, ¿verdad? Una distancia más corta, pero sigue siendo sinusal porque sigue habiendo la misma distancia entre uno y otro. ¿Sí? Y las taquicardias pueden venir porque estamos nerviosos, nos vamos a operar, entramos al pabellón, por lo tanto el paciente podría venir un poquito taquicárdico, sí, podría venir, pero ¿hasta cuánto? No más allá del límite alto, ¿verdad? Del rango, o sea, podríamos tener un adulto, ¿verdad? Hasta 120 y que traiga 125, algo así, podría ser una taquicardia normal por la emoción. Ahora, si ya nos pasamos de eso y no baja con nada y uno mira al paciente y está tranquilo, no se condice con la taquicardia que estamos mirando en el monitor. Y hay otras taquicardias que son taquicardias no sinusales, que ya empiezan a aparecer unos complejos medios extraños, se empieza a perder un poco el complejo, empieza a haber predominancia a veces de algunas de las ondas y otras se van borrando. Entonces eso ya no es normal y ahí deberíamos estar empezando a llamar al anestesista para que venga a mirar esto. Porque a veces el anestesiólogo sale del quirófano por cualquier cosa, puede que esté en el otro pabellón, puede que fue a ver un paciente al postoperatorio que se complicó, lo llamaron de afuera, está tomándole el consentimiento a una madre, etcétera. Y ustedes aquí podrían estar solos con esto. ¿Ya? Y las causas, bueno, en este primer ritmo que está alterado, podría ser algún fármaco que esté aquí generando un cambio, cualquiera de ellos, y a lo mejor si hay antecedentes de alguna patología como por ejemplo el hipertiroidismo, ya que debería haber sido pesquisado con antelación a la cirugía y haber tenido una compensación de eso. Pero mira la frecuencia, podría ser 150 a 250 latidos por minuto. Esto es demasiado alto, ¿sí? Otra cosa que podríamos encontrar
se llama fibrilación auricular. Y esta fibrilación auricular es descontrolada, tiene también una figura extraña del complejo. El complejo casi no se puede ver. Está como que quedó mal tomado el electro, como que hubiera tomado el electro con un celular al lado o con un marcapasos puesto en un paciente, ¿ya? Y los intervalos son tan finitos que casi no se puede ver. Está muy rayado, muy rayado. Ya no es tan alta el ritmo. Aquí dice que puede estar hasta 100 latidos por minuto. No te llama la atención como taquicardia, pero está raro el complejo. Está difícil de describirlo. Está muy irregular. Ya esto ya es algo malo, ¿sí? Se llama flutter auricular. También el complejo está muy extraño, no se puede mirar como lo aprendimos, como la onda P, QR, ST, no existe. Aquí la onda QR casi no se puede describir porque no está, ¿ya? Y las posibles causas podrían ser algunos problemas cardíacos de base del paciente. Una pericarditis, que es una inflamación con líquido, ¿verdad? En el corazón, en el pericardio. Y enfermedades valvulares, algún problema valvular, eso ya podría ser en los adultos mayores, podríamos encontrar esto, pero no es algo que se vaya a encontrar en el momento del quirófano, se va a encontrar previamente, por lo tanto aquí vendría un pase cardiológico entre medio también de los antecedentes del paciente. Entonces, si ustedes ven esto en el monitor en el momento de la cirugía, rápidamente hay que avisarle al médico, porque ¿cómo lo identificamos? Ahí dice que parecen dientes de serrucho. Y la taquicardia, imagínate, 250 latidos por minuto, o sea, les va a llamar inmediatamente la atención a ustedes, incluso al oír. Pueden estar dado vueltas con el paciente, hablándole, mirando la vía venosa o preparando medicamentos, y ustedes el puro ruido de la taquicardia 250, imagínate, les va a llamar la atención. ¿Ya? Y también van a poder encontrar algunos bloqueos, que es esta desaparición de algunos complejos. Podría haber un complejo que se va perdiendo, otros que se mantienen en el ritmo, un complejo bonito, después se pierden. Lo vamos a ver ahora en un simulador, ¿ya? Y aquí podría haber un paciente con un antecedente de un infarto anterior, un infarto agudo del miocardio, o también por el uso de algunos medicamentos que son justamente relacionados con problemas cardíacos crónicos. O sea, no está debutando tampoco el paciente, no nos debería llamar la atención porque a lo mejor ya el anestesiólogo lo vio, tiene el pase cardiológico, pero nos contó que esto podría estar presente en el monitor. ¿Ya? La otra es una taquicardia ventricular, que eso ya es motivo de alerta porque podría venir un paro, ¿verdad? Tenemos aquí una taquicardia que puede partir desde 100, 120 hacia arriba y llegar a 250 latidos por minuto. Los complejos se van poniendo más anchos, y van perdiendo un poquito la forma habitual que uno sabe. Es esto. Y como se van ensanchando, se va aplanando la curvatura del complejo, y eso va a generar el alerta, digamos, del equipo para poder ayudar al paciente rápidamente con una desfibrilación. Y esta sería la otra alerta, ¿verdad? La fibrilación ventricular, donde el complejo también se va perdiendo. Vemos otro serrucho más alto. ¿Ya? Y no existe un ritmo, está como raro, a veces no se escucha nada. Bueno, y lo peor ya cuando el paciente está en paro es una sistolía. Tenemos una sola línea, que a lo mejor no es una línea tan plana como esta, pero podríamos encontrar que los complejos se van estirando tanto, que se pierde. Es un pequeño movimiento cardíaco que genera algo de elevación de esta línea, hasta que se pierde todo. Eso el paciente está en franco paro.
pero ustedes no van a llegar a eso, sí, van a alertarlo mucho antes. Entonces lo que les voy a mostrar ahora para que ustedes lo miren de manera más fácil es el simulador. ¿Eso se ve? Sí, profe, Sí. se ve. Ya. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo ven? ¿Está asimétrico? ¿Asimétrico? Acelerado. Ya, mira, tengo 80 latidos por minuto aquí. Este cuadradito de acá, fíjense en este cuadradito, dice latidos por minuto, ¿ya? Entonces tengo yo aquí los ritmos. Fíjense en las puntitas, en los R. De un R al otro R. ¿Está más o menos igual? Sí. Ya. Entonces eso es un ritmo regular. Es un ritmo sinusal regular. Y es regular porque podría llegar hasta 100 por minuto, 120, dependiendo, ¿cierto?, de la edad del paciente. Mientras más chiquitito, va a tener un ritmo mayor, ¿verdad? Que los niños son más taquicárdicos que los adultos. Pero el complejo, el QRS, es un complejito, ¿verdad?, delgadito, que se nota claramente establecido en cada complejo completo, ¿verdad? Esa puntita aguzada, esa puntita es el QRS, está estable, son todos igualitos. La R de un R al otro R más o menos es la misma, ¿sí? Si lo miramos bien ahí, ven, están como casi igual. Si pudiéramos tener una reglita y viéramos esto, lo vamos a ver que de una punta a la otra, de un R al otro R, vamos a tener la misma cantidad de cuadraditos pequeños, porque por cada cuadradito hay 5 cuadrados más pequeñitos. Entonces, vamos a contarlo y va a dar exacto, ¿sí? Eso sería un ritmo sinusal normal, ¿ya? Vamos a ver ahora una taquicardia normal, una taquicardia sinusal. Cambió, ¿cierto? Sí, profe. Cambió, ¿cierto? Porque igual sigue siendo regular, ¿o no? ¿Los ven todos igualitos? Sí, se ven todos iguales. Ya. El ritmo está fuera de lo normal porque es una taquicardia, ¿ya? Pero no es una taquicardia de riesgo. Aquí puede estar emocionado el paciente, puede estar angustiado, el miedo, todas las emociones de un paciente que se va a operar. Ya, si yo lo detengo y pudiéramos también con esta reglita contar los cuadraditos pequeños entre un R y otro, están iguales. Entonces, cuando los miramos aquí, esta línea aguzada, acuérdense que era el complejo QRS, es igual, este también es igual, y este también es igual. Entonces, es sinusal, regular el ritmo, todo impecable. Ahora, si yo hago esto, ¿qué es eso? Fíjense en el ritmo. Aquí dice 56 latidos por minuto. Es una bradicardia. Una bradicardia. Ya. ¿Y sería una bradicardia sinusal, normal o una bradicardia rara? Sinusal. Claro. ¿Y sinusal por qué? Porque todos los complejos son iguales. Ya. Lo voy a detener. Lo mismo. Nos miramos, ¿verdad? El complejo QRS es igual al del lado, es igual al del lado. Y el del otro lado también. La distancia entre un R y otro R, tomo una regla, es igual, ya. Bradicardia sinusal. Pero la bradicardia no debería tenerla yo en un paciente, salvo que le esté administrando medicamentos que yo sé que tiene como efecto adverso la bradicardia. Entonces, ahí tengo que estar observando, porque si de 56 después me va a disminuir a 50
y ya con 50 ya yo debería estar llamando al anestesiólogo y preparando mi droguita vasoactiva, tener lista la epinefrina por si acaso, porque aquí va bajando. La idea es que no vaya bajando, ¿sí? Y uno ahí le va administrando otras drogas durante la inducción anestésica. El anestesiólogo nunca sale del quirófano a menos que tenga ya inducido al paciente, vio cómo reaccionó el cuerpo, y después uno como técnico se queda mirando ahí si puede haber alguna complejidad y avisarle inmediatamente al médico. Les voy a mostrar lo que sería un ritmo medio desordenado. Miren eso un ratito ahí. ¿Se puede calcular el ritmo? Sí, se puede calcular. Tiene 70 latidos por minuto. Pero ¿cómo son los complejos? ¿Están todos a la misma distancia? Miren bien. No, profe, se van como separando. Y después se ¿Cierto? acercan, así. Se alejan, se acercan, se alejan. Ya. Eso sería una arritmia, chiquillos. Eso sería una arritmia, pero le vamos a seguir llamando arritmia sinusal porque de un R a otro R o de un complejo al otro hay distancias diferentes. Si lo miran aquí claramente hay distancias diferentes. Aquí está más distanciado entre estos dos que de este a este. Pero lo que no ha cambiado es la forma que tiene el complejo. ¿Se fijan? El complejo tiene la misma formita. El QRS está igual. Lo que cambió aquí fue la frecuencia de aparición. Entonces, sacamos el ritmo promedio 70 por minuto, sí. ¿Está dentro del rango de un ritmo normal? Está dentro del rango, pero lo que no está dentro de lo normal es que esté a un intervalo diferente. Por lo tanto, ¿tenía antecedentes el paciente? No, no tenía antecedentes. Ya, hay que buscar qué pasa. ¿Qué medicamento que yo le estoy pasando podría estar provocando esto? Por eso es tan importante estudiarse los fármacos. Y ahí podríamos poner un regulador del ritmo, ¿ya? Qué sé yo, podría ser un propanolol, un atenolol, o podría la doctora o el médico que esté a cargo del paciente indicarme algún otro fármaco que estime conveniente, ¿ya? O suspender lo que estoy pasando, cambiamos el suero, lo cambiamos por otro, etcétera, ¿ya? A ver, ritmos de alerta. Esto. ¿Puedo identificar un complejo aquí yo? Completito, así la onda P, Q, R, S, T. No, no se puede. No se No, puede. profe. La onda QRS con suerte, pero esto no es normal, ¿por cierto? Esto no está funcionando bien el corazón. Ya se está abriendo, si se fijan, el complejo se está ensanchando, ¿verdad? En la parte aquí de abajito, se está ensanchando. Miren ustedes el ritmo. Esto es lo primero que les va a llamar la atención. Miren los latidos por minuto, 180. Eso claramente es una Taquicardia. taquicardia, ¿ya? Pero no es una taquicardia sinusal, ¿ya? Porque la taquicardia sinusal es así. Se mantiene la aparición de los complejos completitos, se dibujan todas las ondas. Todas las ondas. Sigo teniendo el ritmo alto, por supuesto, está fuera de rango, es una taquicardia. Pero eso es por emoción, ¿ya? Pero no es lo mismo que esto, mira. Estos son 40 latidos más por minuto. Y aquí ya yo no identifico los complejos. Y si yo miro la onda, lo puedo medir lo ancho que está. ¿Y qué pasa si yo lo voy estirando eso? Podría llegar a aparecerme esto. ¿Sí? Eso es una asistolía. Por lo tanto, cuando les aparezca esto, chicos, viene un paro. Viene un paro, sí o sí. Por lo tanto, tenemos que estar
avisando el tiro, riesgo de paro, y viene el tiro todo el mundo y se pone en posiciones y debería, este es un ritmo desfibrilable, ¿ya? Debemos hacer volver al paciente a a un ritmo normal, ¿verdad? Porque lo más probable es que esto ya después ni se escuche en el monitor. Existen actividades eléctricas en el paciente, pero no tiene pulso. Tú miras el monitor y habiendo algún tipo de complejo, algún movimiento eléctrico, no escuchas ningún sonido. Entonces tú le tomas el pulso al paciente y no hay pulso, nada. Hay actividad eléctrica rara, pero no hay pulso. Eso también no está bien. Ahora, lo otro que podría alertarnos a nosotros de que vamos a llegar a un paro es esto, mira. Ahí yo puedo identificar algún complejo. No, profe, ninguno. Nada, ningún complejo, no sé dónde está ninguna onda, nada, no sé. Eso es un ritmo desordenado, absolutamente desordenado. Es lo peor que nos puede pasar en anestesia a nivel cardíaco, y eso ya es un paro. ¿Sí? Eso ya es un paro. Y ahí el tiro. Lo más importante es traer el carro de paro, que el operador que vaya a desfibrilar prepara inmediatamente las palas, tiene que poner en modo de desfibrilación, tiene que poner 120 Joule. El anestesiólogo ya indicó como líder quién está haciendo el masaje cardíaco en ese momento, preparando la vía aérea, el técnico anestesia, porque el médico va a estar intubando lo más rápido posible, porque después tenemos que buscar las causas del paro. Entonces, si no sale nunca, tenemos que ir revirtiendo qué está pasándole al paciente porque está en paro. Tenemos que ir sacando todas las causales probables, que sean farmacológicas, qué sé yo, un sangramiento que tiene el paciente durante la cirugía. Es un ritmo caótico, así se le llama a la fibrilación ventricular. Un ritmo desordenado, ¿ya? Rebelde, no tiene ninguna forma. Y tampoco, fíjense aquí, ¿cuántos latidos por minuto se le puede calcular a este paciente? ¿Cero o no? O sea, no sé. No se sabe nada, no se puede calcular, porque no hay ritmo. Si tú le buscas pulso al paciente, carotidio, nada, periférico menos. Vas a mirar el monitor, no, ni un ruido, nada. Entonces esto es paro, ¿sí? Paro. Bueno, hay otras cosas también que no vamos a profundizar esta vez porque yo no quiero que ustedes sean cardiólogos en esta oportunidad, pero hay ritmos sinusales normales que ustedes podrían identificar con facilidad en sus pacientes. Las arritmias también se identifican claramente. Y estos dos ritmos, por supuesto, que son los ritmos de peligro, ¿verdad? Ritmos de paro, que son desfibrilables. Y también este ritmo que es de la muerte, ¿verdad? El ritmo de la asistolía no existe. No hay nada de movimiento eléctrico aquí. ¿Sí? ¿Les gustó el simulador? Sí, profe. Profe, ¿es una aplicación? Creo que. No, es un programa que yo tengo. Es un programa de simulación, sí. Pero tal vez existen programas de, no sé, del internet hoy día, simuladores pueden haber algunos. Sí, es como un juego, pero es para aprender. ¿Sí? Bien, chicos, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que hacer sobre lo que hemos visto hoy? No, profe, ninguna duda. Ya. Bien, entonces recordar nomás que en esta clase vimos, ¿cierto?, las consideraciones que hay que tener en una reanimación cardiorrespiratoria, en anestesia, que cambia un poquito los roles y cambia un poco la mirada, ¿verdad?, del por qué tengo que actuar frente a cualquier situación. Las drogas siempre son las mismas en una reanimación avanzada. Vimos arritmias que ustedes tienen que identificar que serían peligrosas, y vimos también lo normal.
eso es netamente aprender a mirar el monitor, ya aprender a mirar el monitor. Eso es lo que me gustaría a mí que viéramos presencialmente. ¿Ya? Entonces, es todo lo que yo les tenía para hoy.